Eh, a ver. Fernando Alvarado, ¿cómo está? Buen día. Buen día, profe. Bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. ¿Me puede, por favor, ayudar igual a revisar lo que comentábamos la sesión anterior? Sí, bueno, la sesión anterior recuerdo que estuvimos bastantes personas dando nuestra opinión de nuestra audiencia, bueno, de lo que vimos en la audiencia inicial y por qué era relevante. Además, también, bueno, nos comentó que iba a buscar, la audiencia intermedia para analizarla y ver por qué la juez actuó como de mala manera, algo así. Y bueno, dejando todo eso a un lado ya como de clases. Estuvimos viendo nada más dos cosas, creo que eran los actos de alegación y los actos de impugnación, y ya, es lo que alcanzamos a ver de la clase, porque todo el tiempo además se llevó en lo de la audiencia. Ok, muy bien. Gracias por su intervención. Eh, Efectivamente hubo, hay varios temillas, principalmente por esta cuestión del procedimiento penal. Por eso es que les dejaba que pudiéramos ver cómo se llevan a cabo este tipo de audiencias, ¿no? Ya que el propio temario nos marca en sí parte de cómo se llevan estas cuestiones. Me parece que había comentado algo referente al amparo, ¿no? Algo que íbamos a comentar. Valeria, adelante, por favor. Buenos días, profesor. Buen día. Bueno, habíamos visto también lo del metadictamen, que era un perito que no puede acceder a la víctima por la revictimización o porque la víctima no está disponible, que no estar disponible era por causa de fallecimiento. Vimos la etapa intermedia, que era una fase escrita donde comienza cuando el MP empieza a ser escrito y se da la fase oral, que es la que admisión a medios de prueba que admitirán o que se van a excluir. También vimos actos de alegación y actos de impugnación. Perfecto, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Eh, nulidad, a ver, bueno, hablábamos ya de tiempos en el proceso referente a las sesiones. Habíamos visto el hecho y el acto jurídico. Y bueno, hemos abordado algunas cuestiones ya más enfocadas a la cuestión práctica, ¿no? Era básicamente lo que hemos visto. Una pregunta, ¿andará por ahí Mario Aguirre? Mm, Me parece que no, profesor. no llega, ¿verdad? Ah, bueno, pero con él no tengo problema porque ha entregado todo, todo lo tiene. A ver, tengo ahorita aquí en la sala, bueno, Excel, Saucillo. Luis Gerardo Zúñiga, ¿está? No está, bueno, es que tampoco lo he visto. Tiene algunas faltas y no ha entregado nada. Si tienen ahí contacto con él, díganle que me eche una, que me escriba, porque, bueno, advierto que no va muy bien en sus calificaciones, ¿no? Yo ya se los había adelantado desde la primera sesión. No suelo reprobar a nadie, a menos que, obviamente, pues no tenga yo elementos para calificarlo o para poder llevar a cabo ahí alguna situación de evaluación, ¿no? Entonces, obviamente que si no hay asistencia, si no hay actividades, si no hay participaciones, pues bueno, pues obviamente es obvio, ¿no? Miren, ya llegó ahí Mario, está bien. Pues bueno, les había mandado también, les mandé un documento para que le dieran ahí una checada, ¿no? Que es referente a lo que hemos estado ahí comentando. Respecto al lugar y sede de los actos procesales, como ya lo hemos venido abordando, eh, pues bueno, la palabra sede proviene del latín sedes, que significa asiento o lugar donde se realiza una actividad en específico.
por lo que la sede judicial resulta ser el recinto donde se encuentra la autoridad jurisdiccional. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ubica en el centro histórico de la Ciudad de México, a un costado de Palacio Nacional, ¿no? Digo, no sé si ustedes la conozcan, pero si no, digo, no sé ahorita cómo estén por las actividades de pandemia, que aunque ya estamos en semáforo verde, pues muchas instituciones continúan con protocolos sanitarios. Si pueden, pues pueden ir a darse una vuelta, conózcanla, sobre todo a la biblioteca de la Suprema Corte de Justicia. Esa no se encuentra ahí en el centro histórico. Bueno, está en el centro histórico, pero no está al lado de Palacio Nacional. Está en una calle al lado, ahí por donde está 5 de Mayo, más o menos por ahí. Por ahí anda la biblioteca de la Suprema Corte de Justicia y pues obviamente pues hay a quien le guste consultar o profundizar más sobre los temas jurídicos, pues van a encontrar un buen acervo en esa parte, ¿no? A ver, denme un momentito, por favor. Espérenme, no. Es que Mm, Bueno, asimismo, pues sabemos que actos procesales, por ejemplo, en el tema de todo lo que son las cuestiones civiles, se ventilan principalmente en los edificios que están en Niños Héroes, ¿no? Ahí los juzgados civiles, vamos a tener ahí también juzgados de arrendamiento y al lado de Niños Héroes, del Tribunal Superior de Justicia, está lo que es salas civiles y salas familiares. Los juzgados familiares se encuentran en Avenida Juárez, ¿no? Enfrente del hemiciclo Juárez, ahí están los edificios de juzgados familiares, que incluso están al lado de lo que es Secretaría de Relaciones Exteriores. Regularmente hay muchísima gente y digo, yo no, yo sí he ido, a pesar de que pues no es mi materia, pero pues por alguna otra circunstancia me tocó llegar ahí porque luego los asuntos penales traen cuestiones civiles o familiares que hay que ir a darse a vueltas o porque necesitamos datos, ¿no? Por ejemplo, algún delito de alguna sucesión, pues bueno, nos autorizan y pues bueno, vamos, revisamos el expediente y checamos si hay algo que nos sirva para integrar el delito que estamos trabajando, ¿no? Entonces, por lo que hace al lugar de la sede donde se instauran los actos judiciales o los actos procesales, pues bueno, ya tendrán ustedes ahí que ver cuál es el de su interés, ¿no? Ahora bien, el lugar donde se realizan los actos procesales será el domicilio del órgano jurisdiccional que conozca una controversia, es decir, en el local del tribunal, ya sea juzgado, salas o incluso hasta los centros de mediación, ¿no? Depende de la materia en donde se trate, igual las juntas para materia laboral, o los tribunales administrativos o tribunal fiscal, ¿no? Ya dependiendo de qué materia sea la que se pretenda. Los actos generalmente se desarrollan en la sede judicial, pues vienen siendo la presentación de la demanda, la contestación a la misma, la reconvención, ofrecimiento de pruebas, desahogo de pruebas, presentación de diversos escritos de las partes, el dictado de sentencia, entre otros. La razón por la que se decidió definir un lugar para su realización atiende a la necesidad de que las partes al celebrar un acto procesal deben contar con las mismas garantías y derechos, por lo que se atiende a esta garantía de igualdad, que se deben celebrar los actos procesales en lugares determinados que son designados por la autoridad competente, teniendo como resultado que las partes tengan certeza de todo lo actuado, ¿no? Entonces, bueno, principalmente es ello.
existen actos procesales que no pueden llevarse a cabo en sede judicial. Por ejemplo, si un testigo no puede rendir su declaración en un juzgado, los miembros del órgano jurisdiccional pueden trasladarse al lugar en donde éste se encuentre para tomar su testimonio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona reside en Cancún, pero el proceso principal se lleva en la Ciudad de México? En ocasiones, y va a depender de la autoridad, puede que la autoridad le pida a la parte que se encuentra en otro estado que se traslade a la ciudad para desahogar alguna testimonial. Depende del criterio de la autoridad también y depende de quién le pague los viáticos a la persona para que acuda a la sede donde se va a practicar el acto procesal. Pero regularmente, o lo más conveniente ahora con eso de las tecnologías, es que se pueda habilitar que pueda desahogarse vía remota, es decir, vía teleconferencia, ya sea a través de la aplicación de Zoom, ya sea a través de la aplicación de Teams o de cualquier otra aplicación que permite establecer esa presencia, ¿no? Que diga, bueno, pues puede garantizarse que realmente se está hablando con la persona que se le está requiriendo, ¿no? Así es, Santiago. Entonces, esto es importante. Antes, porque igual ustedes se preguntan, ¿y qué pasaba antes de que existiera Zoom, ¿no? Cuando no había pandemia. Había teleconferencias. La respuesta es, sí las había habilitadas porque están previstas en los códigos, pero su uso casi era nulo, casi no se ocupaba. Entonces, la forma en cómo se desahogaban estas era a través de la petición de, hagan de cuenta, el juez de lo civil de la Ciudad de México le solicitaba al juez del estado de Quintana Roo en materia civil que recabara la información, es decir, que se hiciera como un desahogo de prueba allá y ese juzgado remitía lo que se había actuado allá al juzgado local, al juzgado de la Ciudad de México, y bueno, se le daba como parte de como si se hubiera tomado la declaración aquí en Ciudad de México. En materia penal, eso suele suceder en ciertas ocasiones y se hace a través de oficios de colaboración, en donde la autoridad ministerial de la Ciudad de México le puede requerir, por ejemplo, a una autoridad en el estado de Tamaulipas que recabe la declaración de un notario, ¿no? Del notario público de Tamaulipas. Solicito colaboración para que por medio de la Fiscalía de Tamaulipas se ordene su citación, comparecencia y desahogo de una entrevista. Entonces, esta colaboración se manda, se practica, el Estado de Tamaulipas, con los convenios de colaboración que se tienen internos, asigna a un ministerio público de allá para que lleve a cabo las diligencias y una vez que recabe la entrevista de esta persona, se remita a la fiscalía local y así es como se llevan a cabo, porque obviamente el Ministerio Público de la Ciudad de México no se va a trasladar a Tamaulipas a recabar la entrevista, porque significa mayores recursos, erogar más recursos, el tiempo que va a dejar el Ministerio Público de atender sus asuntos para ir a recabar una única entrevista. Entonces, regularmente así lo hacen a través de exhortos para que la autoridad jurisdiccional tenga a bien llevar a cabo el desahogo de una entrevista, ¿no? Por ejemplo, si se lleva a cabo el desahogo de una inspección judicial, el personal del juzgado se puede trasladar al lugar donde se va a llevar a cabo la inspección. Esto, pues bueno, esto es para temas civiles. En cuestiones penales, rara vez el tribunal de enjuiciamiento se traslada a otro lugar, ¿no? ¿Qué otras cosas no ocurren en sede judicial? Pues bueno, los emplazamientos obviamente no te van a notificar en el propio juzgado, a menos que uno como parte haya señalado como domicilio los estrados del juzgado. Es decir, que ¿alguien de ustedes sabe qué significa el estrado del juzgado?
Disculpe, ¿el qué, profesor? Los estrados del juzgado, ¿qué significa? Es el lugar de celebración de actuaciones judiciales donde se sitúan el juez o los magistrados, ¿no? Ajá, así es, que bueno, básicamente es el recinto judicial. Y esto acontece cuando, por ejemplo, uno va y presenta su denuncia o va o presenta una demanda, pero no señala domicilio para oír y recibir notificaciones. Entonces, la autoridad dice, ¿dónde te notifico los acuerdos que vayan recayendo en este expediente? Pues bueno, como no me señalaste domicilio, lo voy a hacer a través de los estrados judiciales, ¿no? O los estrados de este juzgado. ¿Qué es eso? Pues bueno, cuando uno llega a un juzgado, afuera, antes de oficialía de partes, en la pared hay una tablita de madera y en esa tablita de madera se encuentran pegados se encuentran pegadas notificaciones. Eso se le llama el estrado. El estrado, pues es básicamente el propio juzgado y ahí uno tiene que acudir al juzgado a revisar las notificaciones. Pero obviamente esto genera pues un poco de conflicto porque no nada más es una notificación la que la que voy a ir a revisar, sino que no nada más soy yo el único que haya señalado esa forma. Y nos vamos a llegar y nos vamos a encontrar con muchísimas hojas pegadas ahí en la entrada del juzgado, ¿no? Pueden ser, no sé, hasta 50 hojas. Imagínense, pues a ver, ponte a buscar entre cada hoja dónde está tu notificación. Entonces, esto lo hacen precisamente porque no señalan domicilio. Entonces, lo importante es señalar domicilio para que nos puedan notificar. Yo por eso en muchas ocasiones critico las otras materias, la materia familiar, la materia civil, porque, por ejemplo, en materia penal al menos, si yo como abogado, pues obviamente tengo mis oficinas están en Ciudad de México, pero si de repente me llega un asunto en el estado de Sinaloa o me llega un asunto en el estado de Sonora, pues yo únicamente lo que hago es me traslado y acudo a la agencia del Ministerio Público de aquella entidad o al juzgado de control para llevar a cabo el acto procesal necesario. Pero al momento que me pidan en materia penal señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones, yo le puedo decir a la autoridad, solicito que todas las notificaciones, doy mi domicilio de Ciudad de México y solicito que todas las notificaciones me las hagas vía correo electrónico o me las hagas vía WhatsApp, ¿no? O vía telefónica, vía mensaje telefónico. Y te dicen, ok, está bien, se le tiene designado por domicilio en Ciudad de México. Sin embargo, dado que el mismo se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal, las notificaciones se le harán vía electrónica. Y ya, yo me regreso a Ciudad de México, sigo trabajando y me van notificando a mi correo. Ya si hay alguna audiencia, pues veo el correo, pues ya me traslado el día que me toque ir, ¿no? O bien hay algunos otros que ahorita con este tema de pandemia, por ejemplo, varias audiencias del estado de Nuevo León, precisamente en Monterrey, se desahogan vía telemática. De hecho, tengo una audiencia el 4 de noviembre, tengo una intermedia que es vía electrónica, ¿no? Entonces, pues se van desarrollando. Les digo, los invitaría, pero pues prácticamente una audiencia telemática es como, pues un poquito como lo que hacemos aquí, pues lo mismo que se las pongo y la ven, va a ser lo mismo, ¿no? Que pues, van a estar escuchando y no van a ver bien. Entonces, igual y voy a ver si la puedo grabar y se las enseño para que vean cómo se llevan a cabo las audiencias de manera telemática o de videoconferencia, ¿no? Eh, por eso les digo, la crítica que yo le hago al sistema en materia civil y familiar es de que estas opciones no las tienen previstas. O sea, imagínense en qué año estamos. Estamos en pleno 2021, casi ya para el 2022, donde quien no tiene un perfil en redes sociales, pues prácticamente no existe, ¿no? Todos nos manejamos a través de redes sociales, buscamos a ver qué tienes en tu Facebook, qué tienes en tu Instagram, qué tienes en Twitter, quién te sigue. O sea, y si no estás, pues prácticamente pues no es muy conveniente, ¿no? Más que cuando es un abogado, lo que busca es difusión.
para que los clientes nos puedan encontrar y digan, ah, mira, pues este abogado, esta es su trayectoria, pues yo quiero que él me represente. Entonces, imagínense que en materia civil les digan, uno va y señala su correo, y en materia civil le dicen, pues no, abogado, usted tiene que venir aquí y designar un domicilio porque no manejamos correo electrónico. Todas las notificaciones se hacen a su domicilio, o bien tiene que suscribirse al boletín judicial y estarlo revisando todos los días para que ahí observe si salió o no salió su acuerdo. Y si quiere, se puede suscribir al correo electrónico, al boletín judicial electrónico, pero eso le cuesta, no sé cuánto cuesta al mes, uno tiene que estar pagando para revisar el boletín judicial. O sea, dices, oye, o sea, pues esto pues, más que de otra cosa suena a negocio, ¿no? Hace 300 pesos, bueno, pues es un negocio porque, por ejemplo, en materia federal, el Consejo de la Judicatura Federal tiene activado su portal de servicios electrónicos, en donde yo solamente le pido al juez, oye juez, tengo este asunto contigo, autorízame este usuario para que lo pueda revisar vía electrónica. Y el juzgado me lo autoriza y yo puedo revisarlo vía electrónica sin ningún problema. Puedo incluso presentar mis escritos, promociones, vía electrónica, únicamente con mi firel, y con eso sin necesidad de estar yendo a juzgado. Es más, hasta las audiencias me las notifican vía, ellos las llevan a través de esta plataforma de Telmex, ¿no? Pero bueno, pues no hay necesidad de que salga para nada, todo lo llevamos de manera electrónica a nivel federal. Pero en materia local, lo que es cuestión civil familiar, esto no existe y esto no es posible. A mí me sorprendió mucho porque apenas que denuncié a una juez ante el Consejo de la Judicatura, yo le puse como todos mis escritos de quejas. Le señalo correo electrónico y número telefónico. Pasó una semana y no me notificaron nada. Me quedé sorprendido. Dije, pues una semana y no te dicen si ya la admitieron o qué pasó. Pues bueno, pues fui ahí a Niños Héroes, al Consejo de Disciplina, a preguntar. Y me dicen, no, Lick, dice, es que ese servicio no lo manejamos. Dice, nosotros no notificamos vía correo electrónico. Tiene usted que estar revisando el boletín para ver si ahí sale su acuerdo, y si el día que sale su acuerdo, acude para revisar el expediente de manera física. Entonces, están en un tiempo totalmente arcaico, están muy desactualizados. Digo, no tendría nada de malo que te manden los acuerdos al correo, ¿no? Digo, más sencillo. Se privilegia el derecho a la salud por tema de pandemia, pero pues bueno, ahora ustedes entenderán y Santiago podrá saber el por qué están las filas como están en los juzgados, ¿no? Entonces, pues prácticamente es el tema. Gracias, Santiago, por el tema ahí de los servicios, costo de servicios. Para quienes tengan la duda, pueden ahí consultarlo. Bueno, siguiendo aquí con estos temas, les decía, obviamente un emplazamiento, pues se tiene que hacer en el domicilio que haya señalado el actor o el demandado. Esos actos sí son de manera personal, como viene siendo, pues es que demandé, por ejemplo, a Vanessa, le demandé el cumplimiento de un contrato y su domicilio se encuentra en Gómez Farías, número 39, Colonia Buenavista, Alcaldía Gustavo Madero. Pues bueno, el juez tendrá que ordenarle al actuario que vaya y se constituya en ese domicilio para emplazar a Vanessa de que tiene una demanda por incumplimiento de contrato, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues eso es en el domicilio de las partes. De igual forma, las denuncias, ¿no? Pues que denuncié a Juanito Pérez, pues bueno, se va a llevar en su momento que se lleve a cabo toda la investigación, se le girará un citatorio en el domicilio de Juanito Pérez para que comparezca ante el órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público. Peritajes, pues los peritajes algunos son fuera de sede ministerial o fuera del órgano judicial, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, aquellos que son de criminalística, levantamiento de cadáver, pues obviamente ese dictamen tiene que ser en el lugar de los hechos. Mecánica de lesiones, mecánica de los hechos, pues se practican en las instalaciones de servicios periciales. Que una prueba en documentoscopía, pues bueno, tiene que acudir el perito al juzgado en materia civil
a revisar si las firmas corresponden o no corresponden con lo que se está ventilando. Embargos en materia civil, pues tiene que ser en el lugar donde se encuentre el inmueble. Llegan, te tocan, sí, muy buenas tardes, soy el actuario judicial adscrito al juzgado 24 de lo civil o especializado en materia de arrendamiento, y se le viene a embargar, estoy adscrito al juzgado 24 civil, le vengo a emplazar que usted está demandado por una cuestión mercantil o porque le vengo a demandar el pago de un cheque, ¿no? Trae aparejada un pagaré, el cual trae aparejada ejecución. Por lo tanto, en este acto se le van a embargar bienes suficientes y necesarios para garantizar el pago de la deuda. Entonces, pues el embargo se hará en el domicilio de la persona que deba. Y los lanzamientos. Jackie González, ¿usted sabe qué es un lanzamiento? ¿Un qué, profe? ¿Un lanzamiento a qué se refiere? ¿Lanzamiento? No, la verdad no sé a qué se refiere. Ok, gracias. Lisbeth, adelante. No, profe, no sé qué se refiere eso, pero tenía una duda en referente a lo del embargo. Por ejemplo, si no se llegan a cumplir con los bienes muebles necesarios para poder juntar con todo lo que se debe, ¿qué se procede ahí? Pues se tiene que revisar cuentas. De hecho, cuando se va a hacer el embargo o se va a hacer este tipo de diligencias, se tiene previamente que investigar a la persona para saber si cumple con lo que se le va a reclamar. Regularmente, creo que eso no pasa. Regularmente siempre es así como de, pues, tal persona me debe, y eso se los digo porque en algún momento acompañé en mis inicios ¿cómo se llama? En mis inicios de profesionales, así como más o menos yo andaba como ustedes. Yo andaba en materia mercantil y materia civil, trabajaba yo en el jurídico de la policía bancaria. Y ahí lo que se veía era de que pues dejaban de pagar la vigilancia, ¿no? En ese tiempo, digo ahorita no sé, en ese tiempo se pagaban aproximadamente de 6,000 a 7,000 pesos mensuales por elemento policíaco, ¿no? Así, por ejemplo, cuando ustedes van a Liverpool o alguno de estos, alguna de estas tiendas departamentales, ya ven que afuera pues, hay policía bancaria, ¿no? Entonces, las empresas pagan esta seguridad y pues este era el costo que tenían. Entonces, había, por ejemplo, una empresa de juguetes que dejó de pagar y aproximadamente debía 200,000 pesos. Entonces, el abogado pues hizo su demanda, la presentó y al momento de ir a emplazar con el actuario, pues llegamos a esta juguetería y se hizo el señalamiento de bienes. Entonces, pues era una juguetería grande. Entonces, pues tantos juguetes es lo que representa la suma total del adeudo. Entonces se embarga, se señala depositario y esa mercancía no la puede tocar la empresa y ahí se queda. Por lo regular les digo, siempre uno sabe que, por ejemplo, usted sabría a quién le presta y a quién no le presta, ¿no? O a quién le firma letras de cambio y a quién no y por qué montos. Es como decir, ay, pues le voy a prestar 1,000,000 de pesos a una persona que sé que no tiene solvencia económica, pues digo, ahí yo voy a correr el riesgo porque cuando lo vaya a demandar, pues no va a tener bienes con qué garantizar, ¿no? O sea, entonces regularmente tiene mucho esto que ver, porque si no tiene para pagar, pues entonces, pues prácticamente no voy a poderle ejecutar nada, ¿no? Entonces va a ser más complicado. Regularmente hay que tomar ciertas previsiones antes de llevar a cabo esto. Adicionalmente que recuerden que nadie puede ser privado de su libertad por deudas de carácter civil. Entonces, pues bueno, se aconseja tener cuidado a quién se le presta, a quién no, y saber que tiene solvencia para pagar, ¿no? Espero que haya quedado ahí contestada su pregunta, Lisbeth. Sí, profe, gracias. No, gracias a usted. Vanessa, adelante, por favor. Bueno, creo que ya lo explicó usted, profesor, cuando preguntó sobre qué era un lanzamiento. Pero bueno, yo tenía entendido que es el acto de entregar pues un bien inmueble a una persona o
o bueno, también podría ser desalojar del mismo, ¿no? Ok. Vanessa, gracias. Enrique, adelante. Sí, buenos días. Nada más para completar. Bueno, pues este desalojo pues tiene que ser por orden de un juez a través de una sentencia o algo que dicte que esta persona la tienen que sacar de ese bien inmueble. Ok, muy bien, Enrique, es correcto, gracias. Y Santiago, adelante. Sí, maestro. Era, bueno, esto del lanzamiento, pues me parece que se daba cuando una persona, el dueño de un bien inmueble, dado en arrendamiento, recuperaba la posesión del inmueble y se tenía que desalojar, ya una vez hecho el desalojo de la persona del arrendatario en el inmueble. Ok, es totalmente de acuerdo. En efecto, el lanzamiento se trata de eso, ¿no? Una vez que ya existe una sentencia en donde una persona ha demostrado que tiene mejor derecho sobre quien renta un inmueble o sobre quien tiene la posesión de un inmueble, el juez, a través de sentencia, determina que esta persona debe de ser lanzada y se autoriza el uso de fuerza pública y rotura de cerraduras para que se pueda dar cumplimiento a esta sentencia. Esas diligencias en materia civil son, yo creo que de las pocas o de las que podemos encontrar que son como interesantes, ¿no? Porque ahí sí depende qué es lo que vayas a desalojar, es el grado de logística que tienes que llevar. Jackie, adelante. Yo había visto, profe, que eran como, o sea, que iban, por ejemplo, 2 veces al inmueble, y creo que era la tercera vez que iban, que ya podían utilizar como la fuerza, pero no sé bien cómo es el procedimiento. Ok. Supongo que sí, por el principio de última ratio, que tiene que ver con la fuerza pública. Probablemente debe haber una notificación y esto se utiliza ya cuando pues se ve que la persona es como necia, ¿no? Que no se quiere salir. Y bueno, pues se autoriza rotura de cerraduras, de candados y el uso de la fuerza pública. Digo, estos se ponen buenos e interesantes cuando son, por ejemplo, en contra de que los antorchistas de tal movimiento se fueron a meter a un inmueble en Iztapalapa o se fueron a meter a un inmueble ahí en Cuauhtémoc. Pues bueno, se llevan incluso hasta granaderos y pues se ponen ahí, bueno, los catorrazos para sacar a la gente porque no se deja, ¿no? Entonces, pues ya con el uso de la fuerza pública sacan a la gente, le entregan la posesión de dicha propiedad al actor y pues bueno, ya tiene que meter seguridad, cerrar con candado para que no se la vuelvan a quitar, ¿no? Pues ya la gente se queda fuera. Hace algún tiempo, no sé, tal vez hace 1 o 2 años, me tocó ver en la calle sobre Avenida Chapultepec, antes de Televisa Chapultepec, hay un camellón, no sé si ustedes lo ubican, ¿no? En esa parte hay un camellón. Había, yo creo que eso fue en la madrugada, porque yo cuando pasé era, no sé, tipo como ahorita, y pasé y había un buen de muebles así en la calle, en ese camellón. Se apreciaba que acababan de sacar a unas personas de por ahí, estaban camas, cocinas, refrigeradores, cosas así, estaban ahí en la calle. Digo, pues bueno, es lamentable para la gente que sacan, ¿no? Porque bueno, pues pobre gente, pero pues también para el dueño, pues qué culpa tiene de la gente que no le paga o la gente que ejerce con cierta malicia un derecho que no le corresponde. Entonces, por eso les digo, es como de los temas que tienen que ver con, que no son tan cuadrados como regularmente dicen que es el derecho civil, ¿no? Esa parte pues es un poco ahí, el tema este de los lanzamientos. Nos manejan actualmente ahora actos procesales en línea. Y esto pues tiene que ver con todo el tema de la tecnología. Gracias a la pandemia, cosas positivas que podríamos dejar que nos deja la pandemia, es todo lo que se llega a actuar en línea. Le dio como una mayor difusión a todo lo que se hace en este aspecto, ¿no? Antes pues digo era más complicado, casi no se manejaban las cuestiones en línea, eran muy complicadas. Más que otra cosa, yo creo que por la resistencia de las personas, ¿no? Hay personas, yo antes decía, igual y es porque la gente grande, la gente de edad avanzada,
no le entiende a la tecnología y por eso no les gusta usar el internet, no les gusta usar este tipo de sistemas. Pero mi sorpresa fue bastante porque pues no sé, hace algunos meses, una compañera que es más chica que yo, tendrá yo creo que unos 26 años, me decía que no sabía usar el Zoom, que si le podía ayudar porque tenía que dar una clase y que no sabía cómo se usaba. Y dije, pues bueno, yo pensé que esto nada más era como de gente grande, ¿no? De gente ya adulta que tiene luego problemas con la tecnología, pero pues yo creo que no, o sea, esto ya es una cuestión de, pues personal cada quien. Habrá quien se resista al tema tecnológico, habrá quien no. Digo, yo en lo personal no tengo inconveniente. De hecho, a mí el trabajo hablando de temas de audiencias, de cuestiones de este tipo, prefiero 100% en línea. Digo, no me desagrada ir a juzgados tampoco, ¿no? Pero creo que es mejor en línea. A diferencia de clases, en clases sí me gusta, prefiero lo presencial, aunque no tengo inconveniente de manejarlo como lo hemos venido haciendo, ¿no? Eh, como lo hemos mencionado, tenemos la página del Consejo de la Judicatura Federal, la cual cuenta con este portal de servicios, ¿no? Déjenme ahorita, les voy a poner aquí en pantalla para que lo vean, que es manera más fácil de ingresar. Esta es la página del Consejo de la Judicatura Federal. Como ustedes pueden ver, es portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Ustedes así lo ponen en el Google, en el buscador, y van a entrar a esta parte, ¿no? Pues aquí como ven, de hecho hay hasta cursos, afortunadamente hay cursos que el propio Consejo de la Judicatura Federal en su página los tiene para guiar a las personas, para decirte cómo funciona cómo funciona todo esto. Bueno, pues dice fácil de usar, conoce los tutoriales para que aprendamos a utilizarlo. Si se me atora algo, pues bueno, aquí vienen los números a donde pueden llamar y decir, oiga, es que se trabó la página y no me deja entrar. Ah, bueno, pues aquí está. ¿Qué necesito para ingresar aquí? Hay ciertos apartados que los puedo consultar sin tener usuario, pero hay otros donde voy a necesitar un usuario y voy a necesitar mi FIREL. La FIREL, pues bueno, aquí se solicita tu FIREL y ahí la tramitas. Yo la tramité cuando no había todavía el tema de pandemia, más o menos yo creo que tendré como unos 5 años con la FIREL, o 4, no recuerdo, pero yo fui ahí a la Suprema Corte de Justicia, ahí hay un módulo, fui, dejé mis papeles, me pidieron mi cédula, me pidieron creo que acta de nacimiento y un comprobante de domicilio. Ingresa sus documentos, le toman el registro y nos dan la firma. La firma es un archivo, como la firma electrónica para el SAT, es igual para el Poder Judicial. Es un archivo, un certificado. Te dan tu usuario, escoges tu contraseña y ya con eso puedes ingresar. Entonces ya aquí uno le puede poner, depende, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiero presentar? Un amparo contra ataques a la vida, libertad e integridad de las personas. Por ejemplo, un amparo contra orden de aprehensión, ¿no? Pues bueno, aquí ya viene mi nombre porque está registrado. Entonces, le pongo, por ejemplo, ingreso mi número telefónico. No es requisito, le puedo poner aquí siguiente. El nombre del promovente, ¿no? Por ejemplo, ¿quién lo va a promover? Puedo ponerle yo, o podamos ponerle, no sé, Pelito Pérez, ¿no? El famoso Pelito Pérez que luego han tenido ahí en sus ejercicios. Correo electrónico inválido, me pide un correo. Entonces aquí le ponemos el correo, ¿no? Y posteriormente me va a decir a dónde lo voy a presentar. Si es en Ciudad de México, si en cualquier estado de la República donde ustedes piensen que hay una orden de aprehensión o alguna cuestión que atente contra la vida, pues bueno, aquí le podríamos poner Ciudad de México, ¿no? Le ponemos Ciudad de México. ¿Saben cuál es el único inconveniente de la página? Que regularmente entre 9 de la mañana a 3 de la tarde, el servidor está muy cargado porque hay mucha gente que está ocupando
que está ocupando la página. Ven, por ejemplo, ahorita ya se trabó, ya se quedó ahí pasmada con la manita. Entonces aquí pone, miren, ya reaccionó. Selecciona tu ciudad, ¿no? Ya le puse ahí México. Entonces le ponen aquí, le aprietan ahí y ahí me va a poner qué oficialías de parte están habilitadas y a dónde quiero presentar yo la demanda. Me va a poner oficialidad de partes en materia penal. Miren, aquí está, ¿ven? Oficialidad de correspondencia común en juzgados en materia administrativa, en materia de amparo, en materia civil, en materia del trabajo o en materia de juzgados penales, procesos penales federales. Ahorita les voy a decir más o menos qué es lo que conoce cada una, ¿no? Materia administrativa, pues bueno, ya saben ustedes, por ejemplo, una clausura de un negocio, que una licitación no me la reconocieron, que no me quieren dar mi licencia de manejo por alguna situación de algún documento, pues bueno, en materia administrativa puedo promover mi amparo. Amparos en materia penal, esto tiene que ver, por ejemplo, porque voy a presentar un amparo indirecto. Todos estos son amparos indirectos, ¿no? Un amparo indirecto en contra de una orden de aprehensión, de una vinculación a proceso, porque el Ministerio Público no me quiere dejar acceder a una carpeta de investigación a pesar de que soy imputado, o porque el Ministerio Público no quiere hacer actos de investigación de la defensa. En materia civil, pues bueno, pues incumplimientos que tenga, por ejemplo, gobierno federal con alguna entidad paraestatal, ¿no? Que le debe alguna cantidad de dinero, o que una empresa que se dedica a traer alimentos importados y que se los vende al gobierno federal y el gobierno federal no le quiere pagar, pues bueno, se presenta aquí juzgado de distrito en materia civil. Este no es amparo, este es un proceso, esto es de proceso. Pues como ven, no nada más todo es amparo, hay unos que son de procesos y hay otros que son de amparos, ¿no? Entonces, este de civil es de procesos civiles federales. En materia del trabajo, bueno, pues veo obviamente cuestiones laborales, ¿no? Situación laboral de un trabajador, por ejemplo, del IMSS, del ISSSTE, de alguna dependencia federal, pues bueno, aquí se presenta esta demanda. Juzgados de procesos penales federales tienen que ver con todos aquellos procesos que sean de antes del 2015, es decir, averiguaciones previas. Las averiguaciones previas se consignaban y se llevan ante los juzgados de distrito de procesos penales federales. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan el proceso de Estela de Luz o lo que tenía que ver con la Estela de Luz. ¿Lo recordarán? ¿Saben a qué se refiere ese tema? Es la suavicrema, ¿no? Exacto, exacto, lo que le dicen la Es el suave. monumento de que hizo Calderón, que está involucrado en muchos temas de corrupción, ¿no? Así es, Vicente. ¿Y alguien se acuerda ahorita qué pasó con la suave? ¿Qué le pasó? A ver, más o menos, digo, eso me interesa saberlo de manera, ¿cómo se llama? Ahora sí que en el Vox Populi de ustedes. ¿Alguien de ustedes ha escuchado en qué quedó ese tema? No, Según yo, ya ni funciona. No funciona, pero jurídicamente hablando, o sea, no tanto del monumento. Jurídicamente hablando, ustedes no sé si lo recuerden, porque eso ya es un poco más técnico, pero en 2012 se inició un proceso penal en contra de al menos 13 personas que se dedicaron precisamente a la licitación de esta estela de luz, en donde, si no mal recuerdo, eran de 243 millones de pesos lo que se gastó en ese monumento. Agarraron a 13 personas, ya saben ustedes, como de costumbre, agarraron a 13 ex servidores públicos que no tenían pues funciones más que decir, bueno, me contrataron a mi empresa y paso la documentación, me traen el dinero y lo pasamos al fondo, a la empresa que es la que está cobrando este dinero. El proceso siguió y de hecho, por eso yo les decía, ¿ustedes saben a dónde quedó? Porque realmente ese asunto no se ha tocado. Empezó en 2012, ya vamos para 10 años y el proceso no se ha podido cerrar. Se quedó en la instrucción conforme al proceso anterior.
hagan de cuenta que estaban ya para cerrar la instrucción, pasar a alegatos y de ahí dictado de sentencia y se acababa el asunto. No se ha podido cerrar la instrucción y el asunto está ya próximo a prescribir. Entonces, básicamente, ¿qué va a pasar ahí con ese asunto? Que van a decir, bueno, pues no hubo responsables, el asunto ya prescribió y pues muchas gracias por haber participado, le van a decir a los imputados, ¿no? Entonces, realmente, digo, son cuestiones ahí que no se les pone atención o realmente se les pone atención conforme a los intereses del gobierno que esté en funciones, ¿no? Que nadie ha dicho nada de ese asunto. Y bueno, esperemos que así se mantenga, ¿no? Porque es menos chamba. Juzgados en materia de trabajo, ya vimos, procesos federales, penales, a eso les decía, por eso les decía, salió el tema de esta suavicrema. Ese asunto, como se cometió en 2012, se lleva en, si no mal recuerdo, creo que está en el reclusorio sur, en los juzgados penales federales del reclusorio sur, ahí se lleva este proceso. Son aproximadamente 60 tomos, hasta donde yo me quedé eran 60 tomos los que traen ese asunto de la estela de luz. Juzgados en materia de extinción de dominio, pues bueno, ya más o menos les había platicado que era extinción de dominio, cuando un inmueble se encuentra relacionado con actividades de procedencia ilícita. Estos juzgados son los que se encargan de dar todo ese trámite, ahora sí que para quitarte tu propiedad, ¿no? Telecomunicaciones, por ejemplo, por lo regular aquí tendría que ser el Ministerio Público el que ingresa su petición para solicitar una intervención en comunicaciones. Que dijeran, no, pues es que encontramos que Pelito Pérez ahora se encuentra comprometido con una red de secuestradores. Pues bueno, se le solicita al juez en materia de telecomunicaciones autorización para intervención telefónica. Y bueno, él será el que la dé, ¿no? Juzgados del Distrito de Centro Auxiliar de la Primera Región. No me queda muy claro. Yo una vez pregunté yendo a los juzgados cuando estaban allá en San Lázaro y nos decían que tenían que ver con la cuestión laboral, que estos juzgados se encargaban de ayudar a revisar todo lo concerniente a las pensiones. Ya ven que entró una ley por ahí que modificaba y que ampliaba el periodo para que te pudieras jubilar. Como llegaron demasiadas demandas por ese tema, se habilitaron juzgados auxiliares, ¿no? Entonces, yo me quedé con que era esta parte, ¿no? Tribunales colegiados en materia administrativa, pues ya ven cuestiones de amparo directo respecto de cuestiones administrativas. Por ejemplo, si el anterior que decíamos, no, pues que la multa la llevo a un juez de distrito en materia administrativa y me dice que no tengo razón, pues bueno, ya me voy al tribunal colegiado, ¿no? Oficina de correspondencia común, tribunales colegiados, materia de amparo penal, amparo directo, ¿no? Y bueno, y así vienen los últimos tres, tribunales unitarios en materia penal, apelaciones en materia federal es lo que ven, tribunales unitarios en materia civil y administrativa, de igual forma ven apelaciones de otros juzgados de distrito y tribunales colegiados del centro auxiliar, que básicamente ven lo mismo, pero en instancia de revisión, ¿no? Tipo de amparo. Bueno, entonces, ya no le puse aquí. Bueno, no tiene mayor complicación, le dan oficialidad de partes la que buscan, le dan siguiente, y en la siguiente ventana es donde nos atoraríamos para este ejemplo, porque ahí ya te dice, ingresa tu demanda, se adjunta el archivo en Word, o bien si tengo, por ejemplo, anexos, ¿no? Que tengo fotografías o que quiero anexar algo adicional. Por ejemplo, aquí le pondría materia común, materia de amparo, le doy siguiente y esta es la página que yo les decía, ¿no? Presentación de la demanda. Aquí pues obviamente ya me voy a atorar, ¿no? Porque le tendría que poner aquí, selecciono mi archivo, subo mi amparo en Word, o bien lo puedo subir en PDF y le doy siguiente, y ya dándole siguiente me va a pedir mi firma, me puede pedir firma electrónica o puede que no, y ya queda presentado, me da el número de registro y con ese registro le puedo ir a dar seguimiento, ¿no? Por ejemplo, vamos a dar ingreso, pues aquí ya está con mis datos, ingreso al sistema
y lo que me va a permitir va a ser revisar mis expedientes, ¿no? Revisar lo que yo tengo dado de alta, lo que le he pedido a los jueces de distrito, y me va a permitir estar consultando los amparos de forma en línea, ¿no? Nada más que ya ven que les había comentado que por la hora va a ser un poco complicado que abra porque pues, se tarda bastante, ¿no? Incluso pues, me ha tocado ver que en las mañanas se tarda hasta 15 minutos estar ahí. Entonces, miren, me pone persona física, representante de persona jurídica pública o de persona jurídica privada. Pues soy persona física. Y bueno, aquí atrásito se alcanza a ver que dice consulta datos públicos de expedientes, ¿no? Lista de acuerdos. Aquí puedo revisar los acuerdos que van saliendo. Selecciono un juzgado y me pone los acuerdos de ese día. Notificaciones. Casi no me meto ahí. Regularmente yo checo de manera directa los expedientes. Aquí también me pone presenta tu demanda. Puedo presentar una demanda. Una promoción, por ejemplo, oye juez, quiero autorizar a alguien más en el amparo. Ah, pues le doy aquí y ahí lo presento. Acuses, pues aquí reviso lo que yo he presentado para saber a qué juzgado se fue, ¿no? Y consulta de expedientes electrónicos. Ahí le doy a un amparo y ahí me va a ir sacando la información respectiva, ¿no? Qué bueno. Más o menos es, la idea es que conozcan la página, que sepan dónde se lleva a cabo esto. Lo voy a sacar porque ya les dije que se tarda mucho, pero eso es por lo que tiene que ver a la cuestión de actos procesales en línea, ¿no? Entonces, conforme han pasado los años, las tecnologías se han ido mejorando. Esperemos que pronto a nivel local podamos tener la oportunidad de que las cosas funcionen de esta manera, ¿no? Imagínense, sería prácticamente maravilloso poder hacerlo todo esto en línea y evitar estar haciendo las filas que hay en juzgados familiares, ¿no? O en juzgados civiles. ¿No? Porque sí es pues es sorprendente. Miren, por ejemplo, les voy a poner una imagen de cuando se dio la reapertura después de la pandemia, ¿no? Reapertura de juzgados familiares en Ciudad de México genera largas filas sin sana distancia. Que está mal la nota, porque esos no son juzgados familiares, son juzgados civiles. Pero la entrada está hasta como por acá, donde está este carrito de aquí. Ahí es la entrada. Y vean toda la filota que se hizo para entrar a los juzgados civiles y prácticamente era estar esperando horas, porque hagan de cuenta, dejaban pasar 2 o 3 personas por juzgado y esas personas les daban un tiempo, ¿no? Dicen, no, pues tienes, no sé, 20, 30 minutos para revisar el expediente, terminas, te sales y el que sigue. Y así se pueden pasar horas. Imagínense las personas que tienen mínimo 4 expedientes para revisar al día. O sea, esa fila, estar ahí esperando, o sea, prácticamente era imposible. De hecho, llegaron a salir hasta personas que se rentaban, decían, pues yo voy, me formo por ti, me pagas, no sé, creo que cobraban 100 pesos, me pagas para yo irme a formar y en cuanto esté disponible, ya nada más tú llegas, te dejo mi lugar y subes a revisar tu expediente. Entonces, pues digo, mala organización de nuestro poder judicial, porque pues no ha habilitado estas cuestiones, ¿no? O sea, digo, pues lamentablemente pues no lo tenemos todavía, ¿no? Carga procesal, ¿qué es? A ver, déjenme ver quién anda con aquí necesidad de participar forzosamente. Luis Gerardo sí no está, ¿verdad? Ya habíamos dicho. Mariana, ¿cómo está? Buenos días. No está tampoco Mariana, ¿verdad? Aquí estoy. Ah, bueno. Mariana, ¿usted qué entiende por carga procesal? La verdad no había escuchado el término, profesor. Creo que es quien tiene la carga de la prueba. No, esa es carga probatoria. Gracias. A ver, Junen, ¿le escucho?
Bueno, en las hojitas que nos mandó, decía que la carga procesal se trata del propio interés de cada parte en el proceso para impulsarlo durante la etapa de instrucción y así lograr obtener una sentencia que dirima la controversia. Ok, muy bien. Gracias, Yunuen. Karen, adelante. En un profesor de materia civil nos había comentado, no sé si sea lo correcto, que era todo lo que la ley instituía, daba al proceso para poder sustentarse y obtener un buen resultado. Ok, correcto. Gracias, Karen. Luis Guillermo. Sí, profesor, yo tengo que carga procesal puede definirse como una situación jurídica instituida en la ley consistente en el requerimiento de una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para él. Ok, y en sus palabras, ¿cómo lo entiende? Pues es la facultad que tiene en la situación jurídica el interesado, bueno, el interés propio para hacer una omisión, profesor. O para hacer una acción, ¿no? Acción. Ajá. Ajá. Bien, gracias, Luis. Vanessa, adelante. Bueno, podría ser la cantidad de procesos judiciales en los cuales pues se atiende un órgano jurisdiccional y para resolver un conflicto, ¿no? Ok, bien. Les voy a decir carga procesal, que es lo que en palabras coloquiales o cómo lo podríamos entender, ¿no? Que de hecho creo que esto también, no sé si lo mandé en las hojitas, pero la carga procesal que tienen las partes es la obligación de llevar a cabo actos procesales conforme lo marca la ley, ¿no? O conforme lo marca el propio código. Va desde el hecho de que si una persona va y denuncia a otra, la otra persona va a tener la carga procesal en su momento de comparecer ante el Ministerio Público, declarar, ofrecer medios de prueba, ofrecer datos de prueba y poder llevar a cabo el proceso. Para el ámbito civil, una carga procesal se entiende, por ejemplo, como contestar la demanda. La abstención de esto produce que el demandado no pueda hacer valer sus excepciones y sus defensas y, por ejemplo, en materia civil o laboral, se tendrán por cierto los hechos que se le demandan. Digo, igualmente también en materia civil, si la parte demandada no contesta la misma, o sea, hagan de cuenta, por ejemplo, que Víctor va y demanda a Karen y Karen no contesta, entonces la autoridad le va a tener a Karen por cierto los hechos que Vicente le reclama. Por ejemplo, que digamos, Vicente le dice, oye Karen, me debes 10,000 pesos y te demando. Y Karen dice, yo nunca le presté a Vicente, ni siquiera lo he visto, tiene pues, muchos meses que nada de nada, ni siquiera ni amigos somos. ¿Qué le pasa? O sea, tengo a mis testigos y todo. Ok, dice sí, y de repente a Karen se le olvida contestar y no contesta. La autoridad o el órgano jurisdiccional va a decir, ok, pues Vicente tiene la razón, Karen le debe, y Karen no, como no contestó, se le tiene por cierto el hecho y Karen le va a tener que pagar a Vicente. Y Karen me dice, oiga, pero pues, si yo no lo he visto, pues no, pero pues usted no vino a cumplir con esa carga procesal que tenía. Entonces, pues ya precluyó su derecho y aunque usted no le debe, pues solo le va a tener que pagar. Entonces, más o menos así, digo, pues son ejemplillos así, pero yo creo que puede quedar un poco más claro, ¿no? Entonces, así lo podemos entender en en materia de carga procesal, ¿no? O sea, es la obligación que yo tengo como parte para hacer ejercer un derecho. Por ejemplo, el impulso procesal es una carga en la que de no cumplirse se corre el riesgo de que no caduque la instancia. De hecho, hay algunos abogados que esta frase la utilizan para equiparar actos de corrupción, ¿no? El hecho de que uno, y esto lo he visto mucho en materia civil, no porque en materia penal no pase, pero en materia civil, por ejemplo, cuando llegan y le dicen, oiga, Lick, es que fíjese que
Hace 10 días presentamos una demanda y ya está el auto admisorio de la misma. Y el secretario de Acuerdos dice, ah, sí, pues pase, se le turnó al actuario judicial tal, ¿no? Ah, sí, pase con él y revise a ver qué le dice. Pasan con el actuario y le dicen al actuario, oiga, Lick, pues mire, ya tengo el auto admisorio de la demanda y se ordena que se emplace a la parte. ¿Qué le va a decir el actuario? Dice, uy, Lick, pues ¿qué cree? Tengo un buen de trabajo, vea toda la montaña de expedientes que tengo para ir a emplazar. Pues usted dígame para darle el impulso procesal respectivo cómo nos arreglamos. Y abre su cajoncito. Dicen, ah, bueno, pues ahí agarran y le dan, no sé, que sus 100, sus 200 pesos y pues ese es su impulso procesal que llegan a señalar, ¿no? ¿Está mal? Sí, porque eso no debe de ser. El impulso procesal es ese interés que tenemos nosotros como partes para que nuestro asunto camine. Digo, les pondré algún ejemplo, pero es yo creo que es indebido ese ejemplo. No, alguna vez, si nos vemos en persona, se los diré. Ahorita no, porque no es propio para darlo, ¿no? Pero hagan de cuenta que mientras ustedes no estén detrás de su asunto, el asunto no va a caminar, ¿no? Hay que darle ese impulso procesal, hay que estar sobre del asunto para que este avance. Otro de los temas de ofrecer pruebas es una carga que de no cumplirse afecta incluso el sentido de la resolución, ya que la sentencia que se dicta tiene relación directa con los medios de prueba que hayan ofrecido las partes. Hay una abogada que me preguntaba, oye, es que yo quiero promover una audiencia de sobreseimiento en materia penal. Recuerden, el sobreseimiento se da por diversas causas. Se puede presentar porque digamos, pues es que el cliente no cometió el asunto, no cometió el delito, o porque se encuentra demostrada su inocencia, o simplemente porque la persona no estaba en el lugar de los hechos, ¿no? Entonces vamos a promover una audiencia de sobreseimiento. La abogada llega tarde al asunto, la invitan ya una vez que ya está señalada la audiencia intermedia, hagan de cuenta, la audiencia intermedia es pasado mañana, y le dicen, oye, ¿sabes qué? Pide una audiencia de sobreseimiento porque hay un video el cual dice, o en el cual se observa que el imputado no estaba en el lugar de los hechos. Ah, bueno, va y pide la audiencia de sobreseimiento. Pero, ¿cuál fue el problema de esta audiencia? Que ese video que le dijo el abogado, vamos a ofrecer este video, el abogado nunca lo ofreció, no está integrado ni en la carpeta de investigación ni en la complementaria. Entonces, pues obviamente el juez le dice, pues no, yo como juez de control no puedo valorar datos de prueba. Los datos de prueba o los medios de prueba solamente se valoran en la audiencia inicial y cuando se pretende cambiar una medida cautelar. De ahí en fuera, datos o medios de prueba no los pueden desahogar, no puedo así como presentar a la persona y a ver, persona, la voy a interrogar sobre estas cosas, ¿no? ¿Cuál fue el error ahí? Que el abogado anterior no presentó ese video y pues obviamente ya no se va a poder utilizar. Ya se cerró la parte de ofrecimiento de pruebas, o sea, ya está para la audiencia intermedia fase oral y pues obviamente al haber sido omiso y no ofertar no haber cumplido con esta carga procesal que era el ofrecer la prueba, pues obviamente se va a ver perjudicado su cliente al momento de que se llegue la sentencia, porque va a salir responsable, o sea, ya no se va a poder desacreditar esta conducta. Entonces, el ofrecer pruebas es una carga procesal. Objetar pruebas también es una carga procesal. Si yo no objeto una prueba, pues obviamente el juzgador la va a admitir. Aunque sea una prueba que se haya obtenido con violación a derechos humanos, que la prueba se haya obtenido de manera ilícita, fuera de los parámetros que me marca el código. Entonces, si yo no la objeto, prácticamente la prueba va a pasar. Y en audiencia, por ejemplo, en un juicio, ¿cuál puede ser mi argumento? Pues no voy a poder argumentar nada. Aunque le diga, señoría, esa prueba que estaba ofreciendo el Ministerio Público es ilícita porque hubo tortura, o es ilícita porque se obtuvo sin el consentimiento de la parte. Le va a decir el juez, bueno, pero pues yo la tendré que valorar porque usted la permitió, nunca hizo pronunciamiento al respecto. Indra, ¿por qué bajó la mano? Indra, ¿alguna manifestación?
Ajá, es que le quería decir, o sea, si se obtiene una prueba ilícitamente, ¿sí se toma en cuenta o hay un castigo para la persona que la presenta? El castigo sería para la parte que no la objeta. O sea, si no se hace valer ese derecho, estaríamos prácticamente, que digo, en materia de prueba ilícita contra derechos humanos, no es saneable. Ahí la autoridad tendría que tomar ciertas previsiones al momento de su valoración. Es muy difícil que no se objete una prueba ilícita, ¿no? Principalmente imagínense una declaración que se obtuvo con tortura, ahí se podrían fincar responsabilidades si esa prueba no es excluida. Pero, por ejemplo, una prueba que dicen, pues es que esa prueba se obtuvo fuera de los ordenamientos legales, hizo sin apego a la norma, ¿no? O sea, no se siguieron las normas procesales para esta prueba. Por ejemplo, se ofreció un video, ¿no? Pero el video no tiene cadena de custodia, no sabemos de dónde salió ese video. Y las partes, la parte que le afecta a esa circunstancia, nunca se pronunció, nunca objetó esa prueba. Nunca dijo, señoría, esa prueba es ilícita, es ilegal, porque además puede ser ilícita porque no sabemos si es la misma, se rompió cadena de custodia, quién sabe dónde salió. Si eso no se hace, el juez en juicio puede decir, pues a ver, usted no lo hizo valer en su momento, por lo tanto convalidó la actuación, estuvo de acuerdo en que esa prueba fuera incorporada. Entonces prácticamente pues ya no podemos ahí hacer nada. Por eso es importante y es una carga procesal que tenemos como partes el poder objetar las pruebas en su momento, en el momento que debe de ser. Saucillo, adelante. Sí, profesores. Nada más quería platicar, igual un ejemplo que algún profesor de la facultad alguna vez nos platicó, y es que nos había comentado que él había llevado un asunto y en el que habían presentado las pruebas, ya las habían valorado, y bueno, era un caso de que una persona denunciaba a otra persona creo que era como el señor de la limpieza de una guardería, y pues la acusaba de que había violado, ¿no? O les había tocado partes a los niños. Bueno, sus partes, pero al final de cuentas, pues bueno, presentaron las pruebas, las hicieron válidas, y ya casi cuando el juez iba a dictar su sentencia, llegó la persona, el denunciante, a decir que no era cierto, que simplemente lo había dicho porque había tenido algún enfrentamiento con esa persona, y que no era verdad, que simplemente lo había inventado todo. Pero al final de cuentas, creo que el juez tuvo que dictar una sentencia condenatoria porque ya no podía hacer nada para ese entonces, sino que creo que tenía que valorar las pruebas, y simplemente después lo que hicieron fue hacer un recurso, creo, para impugnar esa sentencia, y al final sí, bueno, salió libre, pero bueno, me recordó lo que usted dijo de que, pues bueno, se tienen que respetar esos plazos y los términos en donde se tuvieron que haber objetado esas pruebas. Así es, bien, gracias Jonathan por compartir ese dato. Bueno, por último tenemos la cuestión de la nulidad de los actos procesales. Para que un acto procesal sea considerado válido, debe de cumplir ciertos requisitos, y debe de ser realizado por aquella persona o aquella parte que tenga la capacidad o la competencia para ejecutarlo, y cumpliendo con las condiciones de forma, tiempo y lugar, los cuales vienen establecidos en la ley procesal. Cumplido ello, estaremos ante un acto procesal eficaz que va a producir los efectos jurídicos que previene la ley. Estas formalidades esenciales del procedimiento son una garantía constitucional, y la misma se encuentra contemplada dentro del artículo 14 de nuestra Constitución. La falta de alguno de estos requisitos que mencionamos nos puede dar lugar a determinar que un acto procesal, bueno, más bien, el reunir estos requisitos que señala este artículo nos va a dar pauta a que nuestro acto procesal sea válido, porque de lo contrario nos puede dar como resultado una ineficacia de este acto procesal y no va a producir efectos legales, ¿no? Es decir, pues no nos va a servir de nada, y al momento de su valoración, pues prácticamente ello
pues va a quedar sin efecto alguno. Y estas formalidades pues tienen mucho que ver con ciertas circunstancias, ¿no? Principalmente porque hay que tener en cuenta que la teoría de las nulidades del acto jurídico en general no se pueden trasladar al ámbito procesal, ya que en ese caso los tipos de nulidad y la forma de que los hacemos valer tienen ciertas características, ¿no? Ovalle Favela nos señala diversos actos, diversos principios que deben de ser respetados, tales como el principio de especificidad, en donde nos señala que pues no hay como tal un ordenamiento que establezca cómo debe de llevarse a cabo el acto procesal. Nos habla de un principio de trascendencia. Nos dice, la nulidad de un acto procesal se decreta cuando la infracción cometida afecte un derecho esencial de las partes en el juicio. Este principio de trascendencia quiere decir que si se lleva a cabo alguna actuación en contra de lo que establece la ley y causa una afectación a alguna de las partes, se debe de considerar nulo ese acto. Es más o menos como lo que decíamos, si el acto es violatorio a derechos humanos, pues bueno, tiene que declararse nulo. El principio de protección nos señala que la nulidad solo puede ser reclamada por la parte afectada y no por quien dio lugar a la misma. Es decir, si mi contraparte ofreció un acto de investigación o una prueba que va en contra de mis derechos como contraparte, como contraria, solamente yo voy a poder alegar esa afectación para que se declare nulo, pero la otra parte, el oferente, pues no puede hacerlo de igual forma, ¿no? Y bueno, nos habla de un último principio que es el de convalidación. La nulidad que no se reclame en la actuación subsecuente se convalida con el consentimiento tácito de la parte afectada, que esto era lo que yo les comentaba ahorita precisamente. Si yo no hice valer la nulidad de un acto procesal en el momento que tenía que haberlo hecho, prácticamente lo estoy convalidando porque lo estoy aceptando, ¿no? Prácticamente estoy diciendo que sí, que estoy de acuerdo, aunque yo no lo mencione de manera expresa, ¿no? Se entiende que hay un consentimiento tácito. Bueno, esto lo podemos ver, artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, el cual nos dice, las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes y cuando la ley expresamente lo determine, pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella. La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra, ¿no? Entonces, nos señala 3 tipos de nulidades: la inexistencia, la nulidad absoluta y la nulidad relativa. La inexistencia nos dice que es en la ausencia de alguno de los elementos esenciales para considerar un acto jurídico válido. Si un acto procesal tiene un defecto de tal manera que nos impide que su existencia produzca efectos, por lo tanto, no es necesario reclamar su invalidez porque ese acto no existe, tal como era el caso que comentábamos, ¿no? Aquellos que se obtienen con violación a derechos humanos, pues esos son inexistentes prácticamente. No podemos usar o utilizar una prueba que tenga estas características, ¿no? Nulidad absoluta y nulidad relativa son dos cuestiones importantes, las cuales las vamos a dejar para la clase siguiente, ya que pues, bueno, falta un minuto para que concluya la clase y si no, pues nos vamos a tardar. Voy a terminar un poco más tarde la clase. Damos por concluida.